un tema, si me permites, Sí, porque claro. además no quiero que queden pendientes asuntos que considero que son importantes, porque, claro, esperar que Indira Wilca diga voy a votar por Keiko Fujimori, porque para mí ella también representa la democracia, y digo también porque para muchos es así, ¿ok? Sería algo en realidad inconcebible. Y hasta incoherente, pero decir abiertamente que también va a votar por Castillo me lleva a mí a pensar, ¿qué pasó entonces cuando Verónica Mendoza anuncia la alianza con Vladimir Cerrón y en un acto que yo recuerdo que felicité abiertamente en un programa de radio que tenía ese entonces junto a Marisa Glave y dije, qué bien, o sea, están diciéndole no a ese señor que es un corrupto, sentenciado por corrupción, además Indira Wilca y Marisa Glave son defensoras de los derechos contra la mujer, de la mujer y abiertamente Cerrón también ha tenido siempre un discurso machista, misógino, pero ahora lo tenemos a Cerrón más cerca a Castillo que Cerrón en esa época cerca a Verónica Mendoza. ¿No le preocupa eso? A ver, primero quería cerrar la idea anterior es entonces que las cuestiones vinculadas al accionar de la señora Fujimori no se reducen a un tema de personas, no se reducen a si ofendió o no al señor Saavedra o Zavala, sino que dañó la democracia en nuestro país y de hecho estamos en un momento todavía de crisis política que no hemos podido superar. Ahora, respecto a lo otro, yo sí creo que hay cosas que no se pueden tampoco dejar de cuestionar del entorno del señor Castillo, ¿no? Y yo lo he dicho, y yo no oculto mis diferencias con el señor Cerrón. Yo no vengo, como otras personas que hoy, por ejemplo, apoyan a la señora Fujimori, a decir que ella encarna la democracia, es la candidata perfecta y es incuestionable, porque a ese nivel está llegando también este proceso electoral, que gente que, como tú has dicho, antes le cuestionaba todas las tropelías que generaba, hoy sencillamente no son capaces ni siquiera de recordar aquello. Yo puedo decir tranquilamente que tengo diferencias profundas con el señor Cerrón, que además no dejo ni oculto que él es una persona que tiene una sentencia y que tiene que cumplirla, por supuesto, y que el poder político no puede usarse, por ejemplo, para intentar esa sentencia variarla, o en fin, o que el poder político tenga algún tipo de interferencia con la justicia. Pero dicho eso, también analizo que estoy, como decía hace un rato, en una segunda vuelta donde hay dos candidatos. Y el candidato es el señor Castillo. Y el señor Castillo yo creo que ha hecho algo que por lo menos le da el beneficio de la duda, que es señalar tajantemente que él es el candidato, ¿no? Y que en su gobierno él toma la decisión, o él tomaría las decisiones. ¿Pero le parece que lo ha hecho tajantemente? O sea, aquí sí, claro, tengo que hacer esta repregunta antes de que usted siga respondiendo, porque para mí, y creo que para mucha gente, no ha sido tajante. En el debate de Arequipa, cuando le tira la pelota a Keiko Fujimori, donde pudo haber sido más inteligente Castillo y responder, digamos, porque la tenía, digamos, lista ahí la situación para él mismo contestar sobre un tema que preocupa muchísimo, que es Cerrón y los congresistas electos de Perú Libre que están vinculados a Movadef, a Sendero, y no lo hizo. Pudo haber dicho, señores, el señor Cerrón no tiene nada que ver, aquí está un documento donde yo me comprometo con nombre y apellido a no hacer caso. La semana pasada abríamos este programa, señora Wilca, con un video donde el hermano de Cerrón decía, esto es un trípode, el equipo técnico de Perú Libre, el señor Pedro Castillo y mi hermano Vladimir Cerrón. Y si Castillo se quiere ir, ahí empezaría su desgracia. O sea, mire, yo ahí no escucho esas declaraciones, pero si vamos a hablar de hermanos en esta campaña, también tendríamos que hablar del señor Kenji Fujimori, un no solamente expolítico que fue además sacado del cargo por su propia hermana, por la señora Keiko, con una, digamos, yo no sé cómo llamarla, pero una especie de acto de revancha familiar terrible que también generó otra crisis política, y es un señor que también está procesado por, entre otras cosas, haber tenido un cargamento de cocaína en su container, en su almacén, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a hablar de hermanos, yo creo que hay muchas cosas que nos pueden preocupar, pero nuevamente yo vuelvo al tema. Pero Cerrón, más que hermano es Cerrón. Pero Juliana, tú me estás hablando del entorno, yo también te quiero recordar que hay entornos preocupantes para todos los gustos. Y lo decimos acá todos los días. No, no lo cuestiono, pero yo lo que estoy diciéndote es, entonces, esos son los elementos que hay, y esos son seguramente los peligros o las diferencias o las preocupaciones que generan ambos candidatos. Pero ya, habiendo analizado el entorno, también quiero analizar entonces a los dos candidatos. Y yo lo que veo es entonces a una señora, que es esta persona que ya hemos hablado de sobra, de su prontuario, de su trayectoria y su carácter antidemocrático, y veo también a otra persona, que muchos seguramente no hemos conocido antes y lo estamos conociendo en este proceso electoral. Claro, pero ¿hasta qué punto él sería el que maneje realmente el país si llega a ser presidente y no Cerrón? Porque Cerrón incluso se ha reunido con personas y les ha ofrecido ministerios. Ya te hablé del señor Cerrón, yo te he dicho que yo no tengo con él mayores coincidencias. No, mi pregunta es si no le preocupa que Cerrón, al final, si Castillo llega a ser presidente, termine siendo la persona que bajo la sombra
gobierne este país, como sucedió con Montesinos en la época de Fujimori? Mira, Juliana, Cerrón es una persona que no solamente tiene esta sentencia, sino que además está inhabilitado a ejercer un cargo público. O sea, yo creo que el señor Cerrón efectivamente va a tener un nivel de influencia sobre su partido, pero él no puede ocupar, por ejemplo, ningún cargo de elección popular o ningún cargo tampoco nombrado a nivel político. Ser parte Pero del se puede Ejecutivo. hacer mucho desde la sombra, si no hay que preguntarle a Vladi, ¿no? Yo creo que, mira, sí, claro, pero no estamos en un contexto similar. Yo no veo al señor Castillo que tenga, por ejemplo, el control de las Fuerzas Armadas, porque el poder del señor Montesinos no fue solamente un poder a título individual, él no era, digamos, jefe de ningún partido. Su poder, Juliana, por si alguien lo ha olvidado, se basó en el control de las Fuerzas Armadas, en el control de la policía, en el control del servicio de inteligencia, en la capacidad que tuvo para desarrollar un escuadrón de desaparición de personas. Ese fue el poder de Montesinos. Y bueno, también luego se ha conocido su capacidad que él tuvo de asociarse a entidades criminales, hasta cárteles de droga, porque acuérdate que el señor Montesinos, uno de sus poderes era justamente estos vínculos con el narcotráfico que luego aparentemente la familia Fujimori ha ido desarrollando, con lo que te hacía recordar del señor Kenji. Entonces no caricaturicemos lo que sucedió en la época de la dictadura, no, que el señor Cerrón tenga tintes autoritarios, por ejemplo, porque su personalidad es así. Yo no creo que lo hagan ahora, hoy, comparable con el despliegue de autoritarismo que se dio en la dictadura fujimorista, porque teníamos ahí una estructura, Juliana, y esa misma estructura, perdóname, sigue en el entorno de la señora Keiko. Por eso, en todo caso, para quieres... usted, Cerrón como imagen de la persona que es, además, más allá de que para usted haya deslindado realmente Castillo, para mí personalmente lo ha hecho de una manera tan tibia que me preocupa mucho. Creo que pudo haber sido realmente firme, Juliana, y pero me preocupa más Keiko Fujimori, su entorno, su pasado, condenable obviamente, su presente, porque ella misma ha traído, eso iba a decir, ella misma ha traído el pasado del padre al presente, llamando a Vaca Campodónico, teniendo a Carmen Lozada, de acuerdo con usted, pero no podemos, creo yo, porque sería absolutamente irresponsable, decir que Castillo no tiene nada en su entorno cuestionable, porque por incluso supuesto. sería hasta más cuestionable el hecho de que pase por agua tibia también lo mencionado por Guillermo Bermejo, sí, un congresista electo que dice que la democracia es una pelotudez y que habla acerca de lo que sería un eventual gobierno donde se quedarían en el poder, perpetuarnos en el poder. ¿Eso a usted no le parece realmente condenable?